y vamos entrando, si les parece bien, vamos entrando ya a la mesa con los queridos periodistas Manuel Hernández Borboya, Alejandro Almazán y Temoris Greco, quienes ya se están conectando en estos momentos y que, bueno, pues les vamos dando también la más cordial bienvenida. Ahí está ya Manuel Hernández Borboya. Bueno, hablaremos de algunos de los temas que estaremos abordando, pues es el candidato Jorge Álvarez Maínez, también el adiós al escritor José Agustín, que perdió la vida el día de ayer, la política exterior de Andrés Manuel López Obrador, particularmente en los casos de Guatemala, Palestina, y la forma de hablar que tiene, la forma de tratar al expresidente y muy posiblemente nuevamente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. En fin, estaremos abordando un poco de eso. Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya, muy buenos días, colegas. Hola, 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 ¿qué tal? Buenos días. Después de un mes de desaparecido, aquí estoy. Muchas Ha gracias. regresado. Sí, sí, feliz año. Ya se acabó toda la vacación, así que, hola, ¿cómo están? Ya casi Me la estamos en la aventé larga. primavera. Dale, ya casi estamos en la primavera. Pues muy Sí, bien. y yo apenas acabando la vacación, ¿no? Terrible. Pues Pues Alejandro, está bien. bienvenido Hola otra a vez. todos. Manuel, buenos días. Y Temoris Greco, que se está conectando también en estos momentos. Buenos días, Temoris. Hola, 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 buen día, ¿qué tal? Buenos días. Pues entrando en materia, jóvenes, Alejandro Almazán, pues Movimiento Ciudadano nos tiene un poco confundidos porque pues ha designado a un personaje que se llama Jorge Álvarez Maínez como su candidato o precandidato a la presidencia de la República, aunque pareciera que todavía el candidato es Samuel García, porque es el que aparece más en los promocionales que el propio Maínez. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Pues mira, la filósofa española Marina Garcés, ¿no? Habla y dice que estamos viviendo en una nueva etapa, ¿no? Que es la decadencia. Y yo creo que el mejor ejemplo para comprobar su teoría, digo yo, es la política mexicana y entre ellos, pues, Jorge Álvarez Maínez, ¿no? Mira, si bien es cierto que MC yo creo que sí logrará conservar el registro pese a todo, y yo creo que tiene que ver mucho por la torpeza de Xochitl, yo creo que eso les va a ayudar a conseguir esos votos que necesitan para conservar el registro. Yo creo que los únicos que van a ganar con la candidatura de Álvarez Maínez es el propio Maínez, ¿no? Que va a tratar de fructificar ahí algo, Samuel, ¿no? Y los publicistas, ¿no? Encabezados por Rafael Valenzuela, ¿no? Porque al final, como dice la propia senadora Indira Campos, Kempis, ¿no? Ella estuvo en Movimiento Ciudadano, o está todavía en Movimiento Ciudadano, está impugnando la candidatura de Maínez, ¿no? Ante el INE. Y bueno, como finalmente ella dice, ¿no? O sea, esta es una candidatura para hacer negocios, ¿no? Yo creo que ellos entienden que, bueno, una vez que se ha caído Samuel, ¿no? Una vez que digamos, cometió errores, ¿no? Y que terminaron llevándolo a él a regresar a la gobernatura de Nuevo León, bueno, pues ahora meten a un personaje que yo estaba leyendo a periodistas que son así muy cercanos a Movimiento Ciudadano, ¿no? Alejandro Sánchez del Heraldo o Ivonne Melgar, ¿no? De Excelsior, y estaba leyendo en sus notas, y bueno, tratan de inflar a Maínez con dos virtudes, ¿no? Que es un buen lector y que tiene una maestría, ¿no? O sea, yo al final digo, wow, no, pues, o sea, digo, pues esta gente que cree que las maestrías verdaderamente son algo académicamente productivas, pues no, o sea, las maestrías finalmente tú das un dinero, o sea, las pagas y te van a pasar, o sea, vas a tener una maestría. Entonces, si esas son las dos virtudes que tiene Maínez, pues bueno, pues Dios bendito, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que, bueno, también recordemos que Alfaro, de alguna manera, cuando sale la candidatura de Maínez, bueno,
dice, ¿no? Bueno, el Faro, el gobernador de Jalisco, dice esto de que, bueno, están tratando de ocultar o lo nuevo, el absurdo con lo nuevo, ¿no? Y en efecto, eso me parece que es la candidatura de Maínez, ¿no? Negocio y Alfaro, pues por eso ha pintado su rayita, ¿no? Francamente, sí disfruto la campaña de Maínez comiendo palomitas, porque yo creo que Maínez y su grupito, como ocurre en todas las campañas políticas y sobre todo las campañas presidenciales, pues va a salir mucha basura, ¿no? Y yo creo que su grupito y Maínez serán exhibidos en todas sus tranzas, ¿no? Maínez, digamos, es el dedo chiquito de Dante, aunque bueno, ahí pareciera que a lo mejor ya hay un distanciamiento, pero bueno, hasta donde parece públicamente y lo que yo sé es el dedo chiquito de Dante, ¿no? Samuel está tratando un poco como de, pues, imponerse, ¿no? Y hoy la propia Indira Kempis dice, ¿no? Que Samuel es el dueño hoy de Movimiento Ciudadano y los publicistas, ¿no? O sea, todos tienen basura, todos tienen una larga cola y yo creo que lo bueno, digamos, de esta campaña de MC es que los van a desgastar. Lo malo es que como son cínicos, pues van a negar todo y seguirán en la política porque no saben vivir de otra manera. Y ojo, ¿no? Yo creo que sí, que en algo son buenos para el marketing. Yo creo que deberían de estar trabajando en la Coca-Cola o en una de estas empresas y no haciendo política, pero bueno, puede que hagan un video que se les haga viral y rompa este paradigma, ¿no? Y si es así, es decir, si rompen el paradigma y resulta que Maínez obtiene más de 4 o 5 puntos porcentuales, entonces, como les dije, pues la decadencia de la que habla la filósofa Marina seguirá avanzando ante nuestros ojos, ¿no? Yo me quedo por ahora con eso en mi participación, perdón, por extenderme. No, gracias Alejandro. Pues este personaje, Maínez, también en otro momento, y como ya es una costumbre en la clase política, mi querido Manuel Hernández Borbolla, también fue panista y fue uno de los férreos defensores de Margarita Zavala, también sobre el caso de la guardería ABC, y en ese entonces esto es lo que decía Álvarez Maínez. No hay nada que involucre a Margarita Zavala en ninguna acción ilegal. No hay nada que haya manchado nunca la trayectoria pública de Margarita Zavala. Ya basta de calumniarla. Ya basta de esa cobardía. No tienen dignidad. Qué apasionado. Sí. Oye, no, nada más una cosa antes de que hable Manuel. No fue panista, él fue priista más bien, o sea, viene del PRI, de ahí de Zacatecas, solo que defiende ahí a Margarita Zavala porque uno del grupo, Juan Zavala, sobrino de Margarita Zavala, está dentro del grupo de Dante Delgado, obviamente es su compadre ahí de Maínez, y por eso, bueno, pues esta defensa férrea a Margarita Zavala, ¿no? Perdón. Pues No sí, estaba en el no, pan, pero está en el pan naranja. Sí, claro, es el pan naranja. pues, ¿qué decía al respecto, mi querido Manuel Hernández Borbolla? Sí, pues yo digo que Álvarez Maínez es el candidato peor es nada de Movimiento Ciudadano, porque pues es, es la realidad, ¿no? Es lo único que tenían ahí entre el cascajo. Yo cuando tuve que reportar esa noticia para el canal de TikTok de RT México, pues andaba tratando de buscar algo relevante que hubiera hecho Maínez, ¿no? Y no tiene absolutamente nada relevante en su carrera política como para justificar una candidatura presidencial. Lo más notorio, pues, son estos chapulineos de partido a partido y a lo mejor alguna postura ahí en las bancadas y, por supuesto, su viaje de apoyo a Ucrania, ¿no? Donde fueron a defender al gobierno de Zelensky de manera acalorada y con arrebatos de este tipo, igual que lo que defendía Margarita Zavala, ¿no? Entonces, pues es lo más destacado que ha hecho Jorge Álvarez Maínez, que lo meten ahí, pues porque yo creo que Dante Delgado no se quiso aventar a hacer el ridículo, mejor que se aventara Maínez, que pues es más ambicioso políticamente y que pues le puede venir relativamente bien para alcanzar cierta notoriedad a nivel nacional
Entonces, pues acepta esa nominación, pero realmente pues no creo que le vaya a aportar mucho a Movimiento Ciudadano. Yo sí lo veo como el candidato eh, del peor es nada de Movimiento Ciudadano, porque, y yo no sé hasta qué punto, bueno, obviamente, pues tenían que poner a alguien, ¿no? Yo no sé por qué no optaron por algún externo, como en su momento hicieron con Cuadri o con algún otro personaje de estos que les pudiera atraer más votos, porque yo como Alejandro, o sea, creo que si llegan al 5 7%, pues va a ser muchísimo con un personaje que se ha caracterizado por hablar mucho, pero sin sustancia, como ha sido la política fosfo-fosfo que hablan y dicen cosas, pero realmente no tienen sustancia, no tienen significado. Son muy buenos para el marketing político, eso sí, pero pues ahora les falta llenarlo con contenido, ¿no? Porque la oferta política del Movimiento Ciudadano, cada vez es más insustancial, cada vez es más, pues no sabes ni en dónde definirlos, ¿no? Ideológicamente, porque a veces se sacan ahí sus ondas progres con los que la derecha pues trata de disfrazar que están más hacia el centro o hacia la izquierda, pero en los hechos pues han votado en contra de grandes reformas de López Obrador, como la reforma electoral, por ejemplo, la reforma energética. Entonces, pues a final de cuentas es un partido de la derecha que no ha decidido sumarse al desastre del PRIAN con Xóchitl Gálvez, su candidata que pues nomás no levanta por ningún lado y ya hasta Héctor Aguilar Camín habla de que se debe al cerco mediático que le han impuesto a Xóchitl Gálvez. Háganme el chingado favor. Si todos los días aparece ahí con Ciro Gómez Leiva, con López Dóriga, la defienden en Televisa de manera muy acalorada y ahora resulta que hay cerco mediático contra Xóchitl Gálvez porque no promovieron en todas las primeras planas, como sí lo hizo, por ejemplo, el Reforma, su cierre de precampaña, ¿no? El grado de enajenación en el que viven estos personajes de la comentocracia mediática, pues es impresionante, ¿no? Y luego se sorprenden que va 30 puntos abajo Xóchitl Gálvez. Y para su desgracia, pues al sector que le va a comer votos, los pocos que junte Movimiento Ciudadano y Maines, va a ser precisamente al de la derecha, al de Xóchitl Gálvez, que por eso tenían tanto miedo de que Samuel García no estuviera en la boleta presidencial, porque veían que les podía quitar una gran cantidad de votos, pero a final de cuentas, pues van Samuel García, Mariana Rodríguez y todo este sector de la política fosfo de Movimiento Ciudadano va a acabar haciendo campaña a favor de Maines y pues algo le aportará, ¿no? Algunos votos le quitará a la derecha prianista, que pues andan pues viendo cómo se rearticulan. Ahora hasta Lorenzo Córdoba va a ser vocero de la oficialmente, ¿no? Vocero de Claudio X González y compañía en el meeting que están cocinando para febrero próximo, en el periodo que hay veda en las campañas, pues para ver si por ahí le pueden inyectar algo de energía a la candidata Xóchitl Gálvez, que pues nomás no levanta, ¿no? Ni con teleprompters, ni con cosas de estas, pues sigue 30 puntos abajo, buscando algún debate con Claudia Sheinbaum, algo que la reposicione, porque remontar 30 puntos porcentuales en 6 meses, pues al menos yo nunca he visto que pase en una elección en México. No sé si Alejandro Temoris o Ernesto recuerdan alguna elección donde se haya remontado una desventaja tan brutal que lejos de irse cerrando se va abriendo. Si uno revisa las últimas encuestas de Oráculos, pues se ve claramente que se ha ensanchado esa diferencia, ¿no? Entonces, pues la tienen muy complicada tanto los prianistas como Movimiento Ciudadano, pero pues yo creo que muchos todavía no se acaban de dar cuenta del desastre que se les viene, ¿no? O sea, yo creo que partidos como el PRD pues ya pueden estar contando sus días, el PRI por ahí anda y el PAN, pues vamos a ver qué tan lastimado sale de esta elección, ¿no? Porque no nada más es la presidencia, sino que hay otras cosas en juego y por eso estamos viendo a muchas ratas saltar del barco, que también pues, lo preocupante es que del lado o del bloque morenista pues les están abriendo las puertas con singular alegría, como en el caso de Hank en Baja California, que ya se sumó al movimiento de la 4T, ¿no? Entonces, pues, contradicciones por varios lados. Ya.
Gracias, gracias Manuel. Pues bueno, yo creo que están subestimando a Álvarez Maínez porque nos llegó información que Temoris se va a incorporar y Ah, ándale. ya se compró los tenis Fosfo y también va a estar Sí, acompañando ahí en la marcha, ahí con estos personajes. Temoris, ¿qué decir al respecto? sí, pues me compré esta camisa para la campaña, pero dicen que no es el tono. Sí, eso es lo que, no, pues por eso me diste la idea, dije, mira, Le- ya gradualmente, ¿no? Se va convirtiendo para el siguiente miércoles ya va a ser Fosfo. Temoris, ¿qué decir de Oye, pues, oye, este collage de temas que hace ahorita también Manuel Hernández Borbolla? oye, pero Aguilar también sí dijo circo mediático o habrá estado pensando en circo mediático alrededor de esta. Pero ahora sí que como lo dejó Manuel, ya no es Maínez, es Piornes, ¿no? Es Jorge Álvarez Piornes. El pobrecito no salió nada bien. A mí me parece que sí tienen margen para crecer, porque ellos no aspiran, o sea, no van a hacer una campaña para ganar la presidencia, van a hacer una campaña para llegar a un nicho joven, despolitizado, pero que vota, y que es sensible ante este tipo de discursos TikTok, de discursos Marvel o DC Comics, ¿no? Entonces, no entiendo para qué hicieron todo el show y para qué gastaron tanto dinero ridiculizando a Dante Delgado, haciéndolo de superhéroe, pero ese es el discurso que van a sostener, ¿no? El de las micheladas, el de Mariana Rodríguez, ay, qué cool somos, que somos como tú. Yo no creo que necesiten dotarse de un discurso o de un contenido muy sofisticado. Al revés, mensajes muy sencillos, muy digeribles, muy de moda, para llegar a ese sector de la juventud, que no es todo, pero sí hay un sector de la juventud que tiene poco interés por la política, tiene poco interés por tomar decisiones que verdaderamente influyan en su futuro y que es al que apelan. Con eso pueden crecer de sus 7% actuales, quizás puedan llegar a doblarlo y eso sería un exitazo, que lleguen al 10 y 14%, dándole un mordidón horrible a Xochitl, que Xochitl pues, lo va a lamentar. Ya. Entonces, sí, a mí me parece que ellos tienen un caminito, que pueden explotarlo y pues bueno, es también el producto de sociedades. Yo no soy tan marinamente pesimista como Alex, pero sí es cierto que eh, tanta cultura, tanta comunicación no ha logrado crear sociedades politizadas y eso se paga a la hora de la toma de decisiones. Gracias, Temoris. Déjame ahora iniciar contigo, mi querido Manuel Hernández Borbolla, a propósito de la propuesta que hacías también de abordar el tema pues, el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador en los casos de Palestina, de Guatemala y esta relación particular y cuidado que tiene con el expresidente y posiblemente nuevamente presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y nada más añadiría en ese contraste con el posicionamiento que tiene este mismo presidente con Cuba, con Bolivia, con Perú, que pues están los altos contrastes. ¿Qué decía al respecto? Sí, a mí me ha llamado la atención la política exterior de López Obrador en la recta final de su sexenio, porque digamos que todo lo echado para adelante que lo vimos en la primera mitad o en la primera parte de su mandato, con estos casos que mencionas, su intervención crucial en el tema de Bolivia, en el posicionamiento sobre la dictadura en Perú, cosas de este tipo que le dieron un liderazgo importante en América Latina. Creo que ha venido a menos en esta recta final con posicionamientos bastante tibios, ambiguos, y que algunos políticos como Gustavo Petro, el presidente de Colombia, pues han
pues han cobrado ese liderazgo a nivel Latinoamérica y a nivel internacional con posturas pues que la verdad yo no me esperaba de Petro cuando llegó a la presidencia. Me ha sorprendido su posicionamiento, por ejemplo, en el genocidio palestino y demás, y que precisamente Petro hizo un llamado a todos los presidentes de América Latina a asistir a la toma de posesión de Bernardo Arévalo en Guatemala ante el intento golpista que venía muy cantado desde hace un rato. Y a mí me sorprendió pues la postura tibia de López Obrador en este aspecto, ¿no? Por ahí algunos mencionaban que no había condiciones de seguridad, cosas de este tipo para que López Obrador asistiera, pero pues sí asistió Petro, sí asistió hasta Gabriel Boric de Chile, asistió Xiomara Castro de Honduras, y a final de cuentas pues es un país vecino, en el caso de Guatemala, no te implicaba desplazarte, pues grandes distancias para poder asistir a la toma de posesión, hacer acto de presencia, fijar una postura ante una intentona golpista que recordaba mucho pues el ambiente que se vivió, por ejemplo, acá en México, obviamente con sus proporciones y diferencias entre Guatemala y México, a nivel poblacional y demás. Pero recordaba el ambiente ríspido del 2006 con el fraude electoral de 2006, y aunque México obviamente sí tuvo representación ahí con la canciller Alicia Bárcena, me pareció una postura medrosa y tibia de López Obrador en este aspecto, que se junta con la postura también tibia y medrosa a la hora de condenar el genocidio contra el pueblo palestino por parte de Israel, ¿no? O sea, yo entiendo que haya presiones, que México al tener una relación muy tensa con Estados Unidos, tenga que maniobrar de repente, ¿no? Pero en el caso de Israel, pues lo mínimo que uno esperaría de un gobierno que se autodefine como humanista, pues es que por lo menos haya una condena en el discurso, un acompañamiento a lo que, por ejemplo, está haciendo Sudáfrica, que no lo compromete directamente con Estados Unidos. Pues sí, se la pasó diciendo López Obrador que México era un país soberano. Entonces, ¿por qué no ejercer esa soberanía en este caso? Y luego ves los discursos, pues antimigrantes, abiertamente racistas, xenófobos de Donald Trump, que acaba de obtener una victoria en las primarias del Partido Republicano en Iowa, que todo parece indicar y se está perfilando para ser el próximo candidato presidencial del Partido Republicano y el próximo presidente de Estados Unidos, según hemos visto en las últimas encuestas. Y llama la atención, pues, que López Obrador siga siendo tan conciliador en este aspecto, diciendo que no hay ningún problema con los discursos de que Trump va a sellar la frontera, de que va a haber más deportaciones como nunca, de que incluso llegó a decir cosas aberrantes como que los migrantes centroamericanos y de países de los que nunca hemos oído hablar, o que los estadounidenses nunca han oído hablar, están ensuciando la sangre de los estadounidenses, ¿no? En comentarios abiertamente, pues, fascistas. Y me llama la atención que López Obrador, que ya no va a tener que lidiar con Trump en el próximo mandato, porque López Obrador entrega en octubre de este año y Trump, digamos, las elecciones serían en noviembre, ya le tocaría a la próxima presidenta, que todo pinta que va a ser Claudia Sheinbaum. Este, yo entiendo que no la quiera dejar mal parada a Claudia para esa situación, pero me parece demasiado condescendiente López Obrador en las palabras que pronunció, por ejemplo, ayer en torno a estos posicionamientos de Donald Trump, diciendo que, bueno, pues la única vez que hubo un problema fue cuando los aranceles y demás, pero que se negoció y se llegó a una solución. Sí, a costa de doblegar a México y de cambiar la política migratoria del país, ¿no? Entonces, claro que hay problemas, y me llama la atención que ese López Obrador que confrontaba abiertamente a Donald Trump, incluso en libros, pues ahora es todo seda con un personaje fascista de esta índole, ¿no? Yo entiendo que haya que no subirle de más el tono a la discusión cuando hay temas electoreros, pero sí me parece una postura demasiado medrosa, demasiado tibia, la que por momentos está adoptando la política exterior mexicana en estos momentos de definición. Yo no he visto gran cosa de respaldo a Sudáfrica, por ejemplo, que está también dando la cara por la humanidad, en contra de lo peor de la humanidad.
con el genocidio en Israel, y me parece que pues en términos de política exterior, lo brillante que fue en un inicio el mandato de López Obrador, pues ahora están nadando de muertito, lo cual me Ya. parece criticable. Ujú. Gracias, gracias, Manuel. Pues Alejandro Almazán, ¿qué decía al respecto? El micrófono, el micrófono. Perdón, yo coincido con Manuel en el sentido, sí, o sea, de que López Obrador creo que ha ido perdiendo ese liderazgo, ¿no? Yo me acuerdo mucho una portada de este panfleto del Soberano, ¿no? Donde decían que, bueno, que prácticamente el obradorismo había llegado casi, casi hasta allá, hasta la Patagonia, y pues no, o sea, desgraciadamente ha habido otros líderes, ¿no? Otros presidentes latinoamericanos que han puesto, digamos, más de su parte como bien dice Manuel Petro, ¿no? Creo que AMLO y mi dirigente y Boric se parecen mucho, ¿no? En este sentido de que son como muy tibios, ¿no? Muy amarillos, ¿no? Yo creo que si alguna vez a México le ayudó eso del respeto al derecho ajeno es la paz, yo creo que hoy es un lastre, ¿no? Del que pues, termina agarrándose mi dirigente para para mostrarse así amarillo, ¿no? Yo creo que estos episodios, el de sobre todo yo creo que el de Palestina van a quedar para la historia, ¿no? Finalmente hay un genocidio, la humanidad, digamos, no lo habíamos visto, incluso ni en vivo ni en directo, hoy lo estamos presenciando, es un cambio de paradigma y sin embargo López Obrador no está ahí, ¿no? O sea, entiendo, ¿no? También trato de ver todas no sabemos la información que hay detrás para que, bueno, López Obrador haya tomado de alguna manera estas posturas tibias, pero bueno, sin duda yo creo que sobre todo lo de Palestina, ¿no? Es algo que va a terminar cargando López Obrador, ¿no? Digo, yo pienso, a veces digo, bueno, ojalá que el humanismo que tanto pregona mi dirigente, pues bueno, tenga cabida en él, ¿no? Y pueda recular, ¿no? Pero no, creo que conociéndolo un poco, por lo menos lo que ha mostrado el último par de años, ¿no? Creo que seguirá aferrado a su postura, ¿no? Así como se ha aferrado a la versión del caso de Ayotzinapa, ¿no? Y que si lo mantiene hasta ahora, defendiendo a los militares, yo creo que va a opacar a sus grandes obras, ¿no? O sea, digo, ya hablaremos, pues, si nos da tiempo, de lo de Ayotzinapa, pero bueno, sobre todo, pero ahorita en la política exterior me parece que ahí hace falta algo. Repito, no tenemos información, no sabemos por qué toma esas posturas, pero por lo menos nosotros, con lo que vemos en los diarios, con sus declaraciones, vemos que simplemente se ha hecho un poco para atrás. Lo de Trump, como dice Manuel, ¿no? De que de pronto, no, pues trata de no pelearse con él. Tú dices que en efecto, ¿no? Ya no va a lidiar con él, pero pues Claudia Sheinbaum sí, ¿no? Finalmente yo creo que ella es la que va a ganar. Es Claudia Sheinbaum, y López Obrador, aunque diga que se va a ir a su rancho, que va a descansar y todo, yo no creo que suelte la política, yo creo que va a estar muy metido, ¿no? Ojalá que también así sea, ¿no? Y no digo simplemente como una especie que en su momento fue como Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Que le decían el líder moral, bueno, pues yo creo que AMLO se quedará así como ese líder moral, entonces también creo que va viendo a futuro, AMLO siempre juega, ¿no? Con sus tableros de ajedrez adelante. Entonces, bueno, yo creo que ver por qué no le conviene Trump, por qué no le conviene Israel, ¿no? ¿Por qué no le convino haber ido a Guatemala, pese a que en efecto nuestro vecino, digo, por alguna razón sí terminó yendo, no a la toma de posesión, pero sí por alguna razón terminó yendo con Bukele y no a la toma de posesión de Arevalo, ¿no? O sea, esas contradicciones que generalmente tiene López Obrador, bueno, pues algún día quizá podamos saber por qué se dieron estas contradicciones o simplemente fueron unas cuestiones de arrebato, no tenía que ver nada la política exterior y tanta. Gracias, gracias, Alejandro. Déjame hacerte la pregunta, Temoris, de lo que ya estamos hablando, leyendo dos mensajes de la audiencia. Uno, y son mensajes, contrastes en los mensajes. Uno, José Peña, que dice: AMLO no se le raja a nadie, AMLO valiente. Y dice Heréndira Cruz: me parece que AMLO está buscando dejar un ambiente más tranquilo para la llegada de Claudia y el proceso electoral. No tiene sentido mover aguas cuando ya se va. ¿Qué decía al respecto, Temoris?
Bueno, yo veo, o sea, a ver, falta ver qué ocurre en la recta final del sexenio. Todavía faltan 9 meses. Pero yo creo, de principio se me antoja dividir la política exterior del sexenio en 3 etapas. La primera etapa fue la del aislacionismo amplista. Al principio era lo que discutíamos, cómo realmente Andrés Manuel López Obrador parecía interesarle muy poco tener presencia internacional en América Latina, proyectar la presencia de México hacia Europa y otras regiones, y ya estaba concentrado en Donald Trump. Y es en esa etapa cuando Trump le impone a México pues una de las arrastradas más feas que nos han puesto en mucho tiempo, cuando obliga a México a darle un giro de 180 grados, a darle la vuelta a su política sobre migración. Y pasamos de abrazar a los migrantes a perseguirlos, a encerrarlos en lugares inadecuados y así. Después viene otra etapa, una etapa que sorprendió por su contraste con la primera, de activismo internacional, con lo que ya mencionaron de Bolivia, con lo de Perú, con lo de la cumbre de las Américas, que también fue un momento muy, muy importante. La pregunta es, ¿por qué este cambio? Puede haber sido, yo creo que en parte para compensar el desdoro que dejó el arrastrón de Trump, pero también puede haber sido para tratar de apuntalar la posición de México frente a Estados Unidos, precisamente a partir de esa arrastrada. Entonces, y también como respuesta a una emergencia, que es lo de Bolivia, a una situación crítica, que es lo de Perú, y a una oportunidad por señalar, por marcar los cambios en los equilibrios continentales, diciéndole a Estados Unidos, ustedes no pueden determinar quién pertenece a la comunidad continental y quién no, y por lo tanto boicoteándole su cumbre de las Américas, que era tan importante para Biden, y demostrándole, sobre todo aquí en México, a quienes dijeron que eso era pelearnos innecesariamente con Estados Unidos, demostrándoles que no, que sí había, que efectivamente ha habido cambios en los equilibrios y que por lo tanto había un margen para que México se asumiera esta posición proactiva, sin que eso tuviera consecuencias, las consecuencias terribles que se vaticinaron. Y de pronto llega este periodo que parece que es el final, esta etapa final, de retiro de la política internacional activista. Está lo de Gaza, que es terrible. México debería tener una posición, siempre ha sido una voz muy importante y ahora la hemos perdido, no la hemos querido tomar. Es tradicional en la política mexicana. Ya he contado aquí que en Addis Abeba, en Etiopía y en Austria, en Viena, hay plazas México recordando la posición de México, del gobierno de Lázaro Cárdenas, de condena de la anexión de Austria por Hitler y de la invasión de Mussolini a Etiopía. Y eso, a quien dice ahora, quien cree que México no tiene por qué estarse metiendo en Gaza, ahora con las comunicaciones, con la velocidad de todo lo que pasa en el mundo, estamos mucho más cerca de aquel rincón del mundo que lo que estábamos de Austria o de Etiopía en los años 30. Y México ha sido así. Hay muchos momentos brillantes de la política exterior mexicana en la que ha intervenido en otros ámbitos. Ahora no quisimos o no quiso el presidente ni siquiera apoyar la posición de Sudáfrica, la posición digna de Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia. Y especialmente grave me parece que es lo de Guatemala, porque lo que ocurre en Guatemala tiene una importancia muy alta, muy grande para México, y lo que pasa en México tiene una importancia muy grande para Guatemala. Tener al presidente de México, al presidente de este vecino tan importante para Guatemala, en Ciudad de Guatemala, ayudando a detener el golpe, condenando el golpe, era muy importante. Si el golpe se hubiera consumado, en parte hubiera sido algo a anotar en la cuenta a deber de Andrés Manuel López Obrador. Pero no le dio importancia, estaban en la zona, eso, o sea, ni siquiera estaba lejos. Es cierto que o sea, estaba inaugurando obras
en el sureste. ¿Por qué no quiso ir? A mí me parece que hubo ahí una falla de valoración eh, grave, que por suerte no ha tenido mayores consecuencias, pero sí se pudo ir el presidente dejando un momento memorable, plantándose junto con Gustavo Petro en Guatemala, diciendo no nos vamos hasta que se garantice que el orden constitucional está garantizado está en orden. Ya, Lo de Trump, a mí me parece que efectivamente está quitando la importancia a las amenazas de Trump. Este Trump viene todavía más agresivo que el que gobernó antes, viene hablando de dictadura, hablando de vengarse de aquellos no, que lo han denunciado, que han estado en su contra. Está súper también otra vez insistiendo en el muro con México. Es un Trump que parece más peligroso que el de antes. Y si bien es tarea del presidente evitar el pánico y no generar que la población de México y los mercados y todo eso se vuelvan locos pensando que ya nos comió el coco, pero también no debe minimizar el riesgo que se viene. Y yo no sé si cuando se vaya a su rancho va a tener mucho o poco involucramiento en la política nacional, pero a mí me parece que uno de los puntos en donde es posible, tal vez el más importante, en donde es posible que Claudia le diga, Andrés Manuel, te necesito, vente Supercan, va a ser para mantener a la raya o para lidiar con Trump. Andrés Manuel logró apaciguar a Trump, fue como domador de fieras. Ese talento puede que vuelva a ser necesario en los años siguientes. gracias, gracias, mi querido Temoris. Bueno, yo nada más añadiría a esto que en estas relaciones o el posicionamiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y de México frente, por ejemplo, a los Estados Unidos, pues yo recuerdo la CELAC, cuando hubo el encuentro de la CELAC aquí en México, pues era otro talante el que tenía el presidente, ahí emergía como un líder natural y por vez primera en México en décadas, no sé si alguna vez lo había sido así, que un presidente mexicano pues se convirtiera en un líder muy importante en América Latina y lo había logrado al presidente Andrés Manuel López Obrador. Bajó el perfil y sí creo y me parece pues inadmisible que en el caso de un genocidio, ya ni siquiera estamos hablando de un golpe de Estado, sino de un genocidio, pues que no asuma una postura, pues me parece que es uno de los errores históricos en materia de política internacional y de graves violaciones a derechos humanos que está teniendo esta administración, y me queda claro que el tema de derechos humanos no es ni ha sido el fuerte de esta administración. Vamos a pasar, si les parece, al siguiente tema que tiene que ver con lo de Ayotzinapa, Alejandro, que proponías el posicionamiento y ya la fuerte fractura que hay de la administración de López Obrador con los padres y madres de los normalistas, así como de las organizaciones que han acompañado a los padres y madres de los normalistas. ¿Qué decir al respecto? Mira, así como dices de digamos, este error histórico, ¿no? De lo del genocidio, digamos, es un error histórico hacia afuera. Creo que el error histórico hacia adentro en el país es lo de Ayotzinapa, ¿no? Yo creo que López Obrador también ahí va a cargar con una piedra muy grande, digo, en el sentido de que eh, usó, digamos, llamémosle que usó o utilizó en el buen sentido de la palabra la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y durante el gobierno pues pareciera que sí, que en efecto solamente fue administrando la información. Hoy llegamos a una recta final de su gobierno en donde él asume prácticamente el control. Él dice que él es el que lleva ya prácticamente la investigación. Hay un nuevo subsecretario de Derechos Humanos, ¿no? De apellido Medina, que por lo que leímos en la prensa, hizo casi una celada, ¿no? Ahí a los padres, en el sentido de que
reúne sí, a los padres que han estado pidiendo toda esta justicia con los otros padres que de alguna manera han cedido al gobierno, ya sea por una cuestión económica, etc., ¿no? Y bueno, pues obviamente hace que se vayan generando este tipo de problemas. El propio López Obrador en la conferencia dijo, ¿no? Bueno, se puso aventó una serie de preguntas en donde al final otra vez lo llevó, digamos, hacia él en este asunto, en decir que casi casi lo quieren tener de rehén los padres, ¿no? Así que bueno, yo creo que iremos viendo cómo va evolucionando. Yo sí creo que el gobierno está obstinado a limpiar a los militares, a limpiar ese nombre de los militares. Por ahí supe que, por ejemplo, desde la Comisión de Derechos Humanos están tratando de armar un expediente pues, para limpiar, digamos, a ciertos militares. Entonces, bueno, si eso ocurre, creo que eso va a opacar, y o sea, de estos grandes errores del López Obrador, puede opacar, a lo mejor no lo va a opacar del todo, pero sí puede opacar todas esas grandes cosas, grandes proyectos que ha hecho López Obrador, sin duda, ¿no? O sea, digo, también en el sexenio ha tenido sus cosas. Desgraciadamente, como lo dijiste, Ernesto, el tema de los derechos humanos no le funciona muy bien a este gobierno, ¿no? Y ahí tenemos los problemas con los migrantes, con Ayotzinapa, con lo de Palestina. Es decir, todo este ámbito que tenga que ver, en efecto, con los derechos humanos, este gobierno siempre ha sido errático, ¿no? Pues le van a cobrar la factura, vamos a esperar el tiempo. Yo confío, digo, finalmente creo que López Obrador es un personaje, es un hombre bueno, ¿no? Y yo esperaría que López Obrador, en su conciencia, tanto apela a la conciencia, bueno, en su conciencia diga al final, bueno, sí, tenemos que juzgar a estos militares, se tiene que cerrar ese episodio por el bien de México, no solamente por una cuestión de justicia, sino también por una cuestión histórica y de memoria de México, ¿no? Porque sin esa justicia, ¿no? Pues sin esa memoria, pues no va a haber la justicia o no va a haber la memoria o viceversa, ¿no? Así que bueno, pues ya veremos qué pasa en los siguientes meses. Por ahora, los padres están con serias dudas de lo que pueda hacer el gobierno. Así que bueno, estemos pendientes, como yo siempre lo digo, los padres es lo primero y estemos atentos a lo que vayan diciendo los padres para poderlos apoyar. Ya. Gracias Alejandro. Manuel Hernández Borboya, ¿qué decía al respecto? Yo no tengo mucho que agregar sobre el tema, me parece que es la crónica de un rompimiento anunciado que se ha ido profundizando pues, una vez que el gobierno mexicano se topó con pared de llegar a las últimas consecuencias en el caso de Ayotzinapa y tocar a las cúpulas militares o recular, y fue lo que hicieron. Han tratado de justificar este repliegue de diversas maneras, ahí echándole culpas a organizaciones de derechos humanos como el Centro Pro, pues a quien se deje, ¿no? Este, con una serie de argumentos pues bastante poco defendibles, y no va a resolver el caso de Ayotzinapa esta administración, salvo que pase algo de último minuto que se ve cada vez más lejano, incluso arremetiendo contra el GIEI. Ya López Obrador ya también son sus enemigos los del GIEI, ¿no? Cuando realmente pues si alguien llevó la investigación del caso Ayotzinapa a las instancias que está actualmente fue precisamente esa organización. Entonces, pues creo que también pues evidencia la peor cara de López Obrador el caso Ayotzinapa en términos internos, como lo decía Alejandro. Se le va a acabar el tiempo, no veo que vaya a haber condiciones. Ya realmente para septiembre pues van a estar más metidos en la entrega de la sucesión presidencial, entregar la administración, cerrar el tema, y no va a ser un gran pendiente y una gran mancha pues en el mandato de López Obrador, que a pesar de que ha tenido logros importantes, que también hay que mencionarlo, como la política laboral, como las obras públicas, los programas sociales, etcétera. Pues sí, en el caso de Ayotzinapa se va a quedar pues con una deuda importante, y que de alguna manera pues sí va a afectar su legado, y también ver hasta qué punto pues piensa y en qué condiciones piensan dejar a los militares, porque digamos, parte del llamado Plan C que se está planteando,
pues implica regresar la Guardia Nacional a la Sedena. Estamos viendo algunos abusos precisamente de la Sedena que están ocurriendo y documentándose en Chiapas con la situación de violencia y tensiones que hay por allá. Entonces, pues me parece que va a ser una mancha en el historial del sexenio López Obradorista. Ya, gracias, Manuel. Temoris Greco, pues bueno, vemos al presidente en esta postura. ¿Qué decir al respecto? Pues una mancha, un manchotototote, o sea, un manchón gravísimo, porque además atender las demandas de las madres y los padres de los desaparecidos fue uno de los motivos iniciales del gobierno. Fue el primer compromiso establecido por el presidente López Obrador, todavía como presidente electo, cuando se reunió con ellos en el Museo de Memoria y Tolerancia. Y está acabando, o sea, empezó generando esperanza. Fue la primera vez que vimos esperanza en los rostros de las madres y de los padres. Ellos dijeron ahí que Andrés Manuel, que era presidente electo, dijeron: usted ya es nuestro presidente. Fue un momento súper emotivo y está acabando en desastre. En desastre porque el presidente escogió proteger su alianza con los militares, que les ha dado un poder enorme, a cumplir su promesa. Él escogió: mi alianza con los militares o cumplo mi promesa, mi alianza. Y eso es muy decepcionante. Pero el tema es hasta dónde va a bajar. El tema es por qué no deja ya el asunto, pues ya no cumplió, vale, ya no cumplió. Pero ¿por qué sigue bajando cada vez más? Ya descarriló todas las patas de la investigación, GIEI, Comisión de la Verdad y Fiscalía Ayotzinapa, ya las tumbó. Ya les dio por su lado los militares. Ya tuvo a Aguilar Camín, a Héctor de Mauleón, a Carlos Marín, a Ricardo Alemán, a todos estos festejando porque dicen: Andrés Manuel está diciendo lo que nosotros hemos dicho todo este tiempo. No era exactamente así, pero les dio gran parte del espacio para que lo pudieran manipular, porque en parte se puede ajustar a la versión que ellos manejaban. Ya ha difamado a todo el mundo, ya ha mentido al GIEI, a los defensores de derechos humanos como el Centro Pro, a los propios padres y madres. O sea, ha difamado, ha mentido de una manera escandalosa. Vale, porque uno dice: bueno, ¿por qué no ya le para? Y ya, bueno, no, él sabe que falló, lo sabe y está intentando cubrirse y de alguna forma simular, es una simulación, simular que está cubriendo el expediente. Lo que es alarmante es lo que acaban de mencionar sobre este pequeño grupito. Son otros padres que fueron expulsados del comité de madres y padres hace muchos años porque empezaron a coquetear con José Luis Abarca, o sea, con el ex alcalde de Iguala, que es uno de los responsables de los ataques de esa noche, de convertir a Iguala en un imperio criminal y de la desaparición de los 43. Y estos empezaron a coquetear con ellos. Son 3 o 4 padres hombres, que por cierto, sus ex esposas están en el comité de madres y padres, se pelearon y esos tipos traicionaron todo. ¿Por qué lo traicionaron? No sé, pero qué casualidad. Quien los apoya, quien los financia es Pedro Segura, quien es dueño de un rancho en Tepecuacuilco, y una versión es que ahí se llevaron a algunos de los normalistas que estaban bajo el puente del Chipote. Y también curioso porque el que les falta es un padre que murió en un hotel de ese señor, ahí en Tepecuacuilco, en condiciones que no se conocen muy bien cómo estuvo. ¿Billeteó a esos señores o qué les dio? No lo sabemos, pero de pronto los tuvimos marchando por la libertad de José Luis Abarca y de María de los Ángeles, su esposa. Entonces, estos señores siempre han sido gente, pues, apestada, porque han traicionado a todos. Y de pronto, en la última reunión con la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ellos no han explicado por qué, pero invitaron a estos 3 o 4 padres. Los invitaron a una reunión donde estaban el comité de padres, que esa fue una de las razones por las cuales rompieron el diálogo y se salieron. ¿Cuál es el peligro? ¿Qué es lo que pueden estar? ¿Qué es lo que sospecho que están haciendo? Quieren reemplazar al comité de padres
con estos tres padres traidores, para que estos tres padres traidores, a cambio de no sé qué, acaben dándoles el certificado de buena conducta, poniéndoles la estrellita en la frente, de sí, el gobierno sí cumplió y nos damos por satisfechos. Y después pasear a estos padres en medios de comunicación, validando lo mal hecho por el gobierno. Yo creo que está, si esto se cumple así, si lo permitimos, que corresponde a la sociedad civil denunciar la maniobra e impedir que esto se consume, pero si esto termina así, va a pasar del fracaso a la perversidad. Ya, pues gracias, Temoris. Pues sí, creo que pues esta estrenada que se dio, pues este nuevo subsecretario de Gobernación, Arturo Medina, pues bueno, dejó una terrible huella en quien ahora detenta la subsecretaría de Gobernación en un alto contraste con el subsecretario Alejandro Encinas. Para cerrar este tema, nada más invitarle, hemos pegado una liga en el chat de un artículo que publicamos en Rompeviento, un artículo de Abel Barrera, el director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan. De todas las descalificaciones que ha estado haciendo el presidente Andrés Manuel López Obrador contra el Centro PRO, contra el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinoyan o contra el GIEI, bueno, hay en este artículo, nos parece una respuesta muy completa, donde el Tlachinoyan, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña, va respondiendo a cada uno y explicando las acusaciones o la información errónea que ha presentado el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre estas organizaciones y sobre el propio GIEI, así como contra padres y madres de los normalistas. Así que le invitamos a que le dé una lectura, porque aquí me parece que Abel Barrera responde de manera muy puntual a cada uno de esos señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Si les parece, vamos cerrando la mesa con una reflexión final, Alejandro Almazán, sobre la muerte de José Agustín, este escritor, y que, pues bueno, a muchos nos dolió. Ya estaba anunciado que estaba en las últimas, pero bueno, finalmente se confirmó la muerte del autor de La tumba, entre otras, de José Agustín. ¿Qué decía al respecto, Alejandro? Micrófono. Ya, perdón. Pues mira, como ocurre en este tipo de muertes, o sea, la muerte de un famoso escritor, pues no faltan, ¿no? Aquellas personas que presumen haberlo conocido, que suben fotos con él, recuerdos, anécdotas. En el caso de los periodistas, incluso hasta aprovechan para autopromocionar su trabajo de alguna vez entrevista que le llegaron a hacer, etcétera. Yo no lo conocí, ni lo entrevisté, ni tengo fotos con él, pero sí lo he leído, ¿no? Y al final yo creo que eso es lo que importa para un escritor, ¿no? Leerlo. Yo lo leí por primera vez gracias a mi padre, ¿no? Contemporáneo de José Agustín, ¿no? Yo creo que por José Agustín mi padre conoció el buen rock and roll, o sustituyó el rock and rollito por el buen rock and roll y le dio un poco de sentido a su vida y a su generación, ¿no? Burroughs, Curac, ¿no? Ginsberg, ¿no? Yo creo que sembraron esa semilla en el beat, ¿no? Que finalmente José Agustín supo modificar a su antojo y yo creo que creó una literatura, pues, no sé, como un beat 2.0, pero bueno, al final Margot Glantz la bautizó como la onda, ¿no? Porque bueno, pues justo en esos años, los finales de los 60s, principios de los 70s, los jóvenes mexicanos, ¿no? Que experimentaban con psicodélicos, que escuchaban a Janis Joplin y que pues vivían en la marginalidad, de alguna manera crearon su movimiento, y ese movimiento, pues sin querer, de alguna manera desde la literatura fue liderado por José Agustín, ¿no? Termino diciendo que, bueno, pues creo que el mejor homenaje para un escritor siempre será que se le siga leyendo. Yo invito a las nuevas generaciones a que se asomen a su literatura, ¿no? Ciudades desiertas o de perfil, yo creo que podrían identificar la vida dura de la juventud
Y con la tragicomedia mexicana, estoy seguro que van a aprender historia de una manera didáctica y satírica, ¿no? De hecho, ahora que los jóvenes no pues, quieren todo en el video, bueno, en YouTube están las entrevistas o los programas que hizo José Agustín para el Canal 22 en el 2015 sobre la tragicomedia mexicana, ¿no? O sea, así que si no lo quieren leer, bueno, pues échense ahí un ojo en los videos o los programas que hizo en aquel momento el Canal 22, o si les gusta el cine, pues que se echen la película de La Pando que escribió con José Revueltas y pues que vean, digamos, de alguna manera toda esa dinámica que tenía José Agustín en la narración, ¿no? Termino solamente diciendo que es una lástima que esas grandes mentes estén muriendo y que, bueno, pues nos vayamos quedando poco a poco con la mediocridad. Uf, qué cierre de mi querido Alejandro Almazán. Temoris, sí, sí, sobre todo por los escritores, ¿no? Que andan ahí Sí. haciendo sus peninos, ya les dio su llegue, pero bueno, es que sí, homologar la tinta de José Agustín no es un asunto menor. Temoris Greco, ¿qué decía al respecto? Sí, pues yo se lo conocí a través de sus hijos Jesús y Andrés, que desde chavos, a quienes les envío un gran abrazo. Siempre cuando andábamos haciéndole la literatura, José Agustín nos echó la mano, acudió a presentaciones, fue muy amable y sencillo y encantador. Y es una pena, eso es una pena. Además de su literatura, yo creo que para mí su literatura fue sobre todo muy importante para que la generación a la que él pertenece se reconociera a sí misma y se diera cuenta de sus propias características y valores en una época en la que la prensa se dedicaba a denostar, a difamar a la juventud, en donde no parecía raro una portada como la de aquel periódico, El Alarma, que hablaba sobre Avándaro, sobre el concierto de Avándaro, que decía drogas, lujuria, sexo y todo el escándalo, y ponía fotos ahí y todo, y no parecía fuera de lugar una portada. Ayer estaba viendo la portada, por cierto, del periódico La Prensa. El periódico de La Prensa tuvo un cambio de comportamiento, no suficiente, pero sí significativo, después de que en 2019 las chavas, las feministas, fueron a reclamarle el tratamiento que les daba a los cuerpos de las mujeres asesinadas. Y ayer vi una portada de La Prensa en donde estaban protestando por el asesinato de la activista trans Samantha Flores, creo que se llama. Entonces a mí me sorprendió, ¿qué es esto? La prensa, la misma prensa que también en aquella época se dedicaba de donde surgió, me parece que el Móndrigo, aquel panfleto sobre el movimiento del 68, esa prensa terrible de la época. Bueno, en aquel tiempo sí se valían portadas como esa. Los jóvenes se sentían pues muy desconectados, rechazados, y José Agustín ayudó a que esa generación se reconociera a sí misma en sus defectos, pero también en sus valores, en sus proyectos, en sus sueños, en sus ideas. Pero para mí fue especialmente importante el José Agustín historiador, el que me mencionaban mis compañeros de la tragicomedia mexicana, que contó en un libro muy vendido las partes oscuras del sistema político priista, que solamente se podían leer o encontrar en algunos reductos, ¿no? Como en la revista de Manuel Marcué Pardiñas u otros, ¿no? Pudo contar esta historia y incluso enfrentar amagos de censura, y ese fue un gran aporte. Además, muy bien escrito y con mucho saborcito. Lamento muchísimo su partida. Él se despidió hace 2 o 3 semanas. Llegamos a comentarlo en un programa con Julio Astillero. Y bueno, pues es una pérdida, pero qué bien que descanse ya, porque también todos tenemos en algún momento que darnos chance y pasar al descanso. Descansen en paz, José Agustín. Mira, gracias, Temoris. Manuel Hernández Borboya.
Híjole, pues yo me declaro profundamente ignorante de la obra de José Agustín. No hemos coincidido, la verdad. En algunas ocasiones, me llamó la atención, sobre todo la influencia que ha dejado en generaciones de escritores mexicanos. Juan Villoro, uno de ellos, que reconoce como esa influencia de la literatura de José Agustín, la literatura de la onda, que como bien decía Alejandro, pues permitió definir a toda una generación con este acercamiento al rock and roll y demás. Yo no, lamentablemente no he leído su obra, entonces tampoco tengo mucho que agregar, pero sin duda pues era un referente de la literatura mexicana y que sí coincido también con Alejandro en ese aspecto, ¿no? De cómo se han erosionado estas grandes figuras de la cultura, de la literatura, y ahora en la época de las redes sociodigitales, en la que todos son videos y cosas ligeras que permiten entender por qué han crecido mm, propuestas políticas sin sentido como los fosfo, pues sí se va a extrañar a figuras literarias de este calibre que dejaron una huella en la literatura mexicana y que son vacíos difíciles de llenar, porque lamentablemente no han habido como camadas de escritores en la época reciente en México que puedan siquiera pensar en llenar estos vacíos que están dejando estos grandes personajes. Entonces, pues una lamentable pérdida. Gracias, gracias, mi querido Manuel Hernández Borboya. Le pegamos a usted pues un listado de literatura, particularmente de novelas de José Agustín, La tumba, De perfil, La abolición de la propiedad, Se está haciendo tarde, El rey se acerca a su templo, Ciudades desiertas, Cerca del fuego, La panza del Teposteco, 2 horas de sol, Vida con mi viuda y Arma Blanca. En lo personal, yo leí La tumba, leí Abolición de la propiedad, Ciudades desiertas y Cerca del fuego. Imperdible, imperdible José Agustín. En paz descanse y también un ¿Y cuál te abrazo. gustó más? La tumba sigue siendo para mí y Ciudades desiertas, me gustó muchísimo. Ciudades desiertas, sí. Además, esa literatura que él tiene, esa prosa, es un estilo que a mí me gusta muchísimo el estilo de José Agustín y como bien señalan, pues como bien señalabas Alejandro, pues que la mejor manera de recordarlo pues es ir a la librería y adquirir sus libros que vale muchísimo, muchísimo la pena. Temoris Greco, Alejandro Almazán, Manuel Hernández Borboya, les mando un fuerte abrazo y ahí seguimos al habla. Nos vemos pronto, gracias. Nos Gracias, vemos, bye bye. Suerte. Hasta luego. gracias. Chao, chao.